Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí a Dos con Todo. Es miércoles 26 de noviembre, gracias por acompañarnos. Estoy aquí con Ilse García, mi compañera y productora de este programa. ¿Cómo estás, Ilse? Buenas noches, Monse. Buenas noches a todo el auditorio. Sin embargo, al aire les damos la bienvenida a Dos con Todo. Y el día de hoy les vamos a dar información muy importante porque hace unos meses ya les habíamos informado de esta reducción histórica de la pobreza que se dio durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, durante este arranque de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues el día de hoy se informa que la CEPAL está destacando justo que México fue el país que más redujo la pobreza en los últimos años en la región de América Latina. Les vamos a dar más detalles al respecto y también les vamos a hablar sobre el caso de Raúl Rocha, este empresario dueño de Miss Universo y de otros negocios que pues está ya detenido, que se ha convertido en testigo colaborador, acusado de delitos como tráfico de armas, huachicol, entre otros. Vamos a hablarles más del perfil de este empresario. Sí, Ilse, este empresario que está siendo investigado por la Fiscalía desde el año pasado. Y también en el Con Todo les tenemos información sobre Marco Cortés, exdirigente del PAN y actual senador, cómo ha aumentado su riqueza a la par de que acumuló como dirigente del PAN, pues varias derrotas electorales. Les tenemos los detalles en el Con Todo. Acompáñenos, déjenos sus comentarios y nos arrancamos ya con este Dos con Todo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí a Dos con Todo. En Dos con Todo, gracias a Gerardo Meléndez, quien nos envía un superchat. Nos dice que en Estados Unidos ya están listos para este Día de Gracias, que es mañana, y para el Viernes Negro. Nos dice, vamos con todo. Eso es lo que nos escribe Gerardo Meléndez. Gracias por este superchat. También Thor, Mauricio Pérez, Mr. Calibán ya está aquí en el chat, Rodolfo Salas, Hugo González, Jesús Eduardo Rodríguez. Y hace unos minutos también comentaba Agus HR y Blanca Morales con el programa de Pedro Mellado, Puntos y Comas. Gracias por acompañarnos, por informarse esta noche de miércoles con nosotras. Vamos a arrancar con la información. Este día la Fiscalía General de la República confirmó que mantiene abierta una investigación en contra de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, en un caso que inició contra él y otras 12 personas por los delitos de delincuencia organizada en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas. La Fiscalía agregó que la situación jurídica de este empresario se dará a conocer cuando sean ratificados con toda certeza los elementos de prueba que se han recabado en su contra hasta ahora. En un comunicado, la Fiscalía detalló que el 29 de noviembre del 2024 obtuvo información para abrir una carpeta de investigación en contra de 13 personas, incluidas Raúl Rocha. También detalló que ya ejecutaron una orden de aprehensión en contra de una funcionaria federal involucrada en este caso. Este día el diario Reforma informó de una imputación en contra de Raúl Rocha por su relación con un grupo dedicado al huachicol desde Centroamérica hacia México. Lo que informó el diario Reforma es que esta investigación en contra del presidente de Miss Universo inició después de una denuncia anónima que se presentó ante la Fiscalía General de la República y en la que se señaló al empresario de traficar armas para luego venderlas a organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepito. De acuerdo con esta información, el empresario solicitó a la Fiscalía un criterio de oportunidad para convertirse en testigo protegido y así poder negociar
la entrega de más información. El diario Milenio también tuvo acceso a documentos de la causa penal en contra de este empresario y aseguró que desde el 15 de noviembre de este año se solicitó una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha, pero no se ejecutó porque él se volvió testigo colaborador de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Hoy la Fiscalía General de la República aseguró en este comunicado que compartió por la tarde que la situación jurídica del empresario pues se va a dar a conocer cuando se ratifiquen las pruebas que ha recabado hasta ahora la Fiscalía. Y aquí en Sin embargo MX se publica hace unos minutos un texto que recuerda la relación que tiene este empresario Raúl Rocha Cantú con la tragedia registrada en 2011 con el Casino Royal en Monterrey, donde 52 personas murieron después de un ataque que se atribuye al grupo de los Zetas. Vamos a ver el siguiente video que elaboró la unidad multimedia de Sin embargo y regresamos. La figura de Raúl Rocha Cantú ha estado marcada por la controversia desde la tragedia de 2011, donde 52 personas murieron en un ataque de los Zetas por negarse a pagar extorsión. Más de una década después, el empresario, que hoy es dueño del certamen Miss Universo, vuelve a estar en la mira de las autoridades mexicanas, esta vez acusado de tráfico de drogas, de armas y de combustible. De hecho, los reportes indican que Rocha Cantú concretó con la Fiscalía General de la República ser testigo colaborador, buscando un criterio de oportunidad, negociar información a cambio de inmunidad penal para no ser perseguido por la justicia. La relación de Rocha Cantú con el Casino Royal estuvo signada por cuestionamientos. El propio empresario declaró vía consular en Miami, tras salir del país, que tuvo que cambiar sus rutinas por temor a represalias luego de negarse a pagar 2 extorsiones de $50,000 y $140,000. La Procuraduría General de la República en aquel momento investigó si la extorsión provenía del narcotráfico o del gobierno. La hipótesis central del atentado apuntó a la negativa de los dueños a ceder a las exigencias de los Zetas, lo que llevó a las autoridades a girar órdenes de presentación contra los propietarios, incluyendo a Rocha Cantú. Una de las mayores controversias operacionales fue que el casino utilizaba un permiso supuestamente otorgado por otra empresa, Atracciones y Emociones Vallarta S.A.D.C.B., documento de 1992 ampliado en 2009. Esta asociación fue la estructura usada para operar una legalidad criticada por presuntas anomalías, ampliaciones sin permisos claros y turnos irregulares. Reportes de la época señalaron que el Casino Royal operó gracias a una mafia de exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación en complicidad con panistas, incluyendo a Roberto Gil Suart. La Secretaría de Gobernación confirmó en septiembre de ese año que el casino operaba ilegalmente desde su apertura con la complicidad de funcionarios en las gestiones de Santiago Krill y Juan Camilo Mourinho. Poco después del ataque, y a pesar de las órdenes de presentación, Rocha Cantú salió del país, acción confirmada por las autoridades. Desde el extranjero, publicó una misiva en la que se defendió y refutó las acusaciones, asegurando que el casino operaba en regla y afirmando no haber participado nunca en actividades ilícitas. En su declaración, se declaró a sí mismo como una víctima del crimen organizado, al igual que los fallecidos y heridos, y manifestó su disposición a rendir declaración si se le garantizaba seguridad para su vida. En diciembre de 2011, la Procuraduría General de la República determinó en un peritaje que el Royal no cumplía con las medidas de seguridad, pero sorpresivamente exoneró de responsabilidad penal a los funcionarios de Protección Civil del Estado y al propio Raúl Rocha Cantú, dueño del casino. No obstante, un juez federal giró en esas fechas una orden de aprehensión contra Rocha Cantú por la presunta violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, y no por hechos vinculados al ataque. Al no ser un delito grave, el empresario logró evadir la captura. Justo es importante aclarar la situación jurídica de Raúl Rocha, porque incluso yo al inicio también confundía un poco la información, y es que en este boletín de la Fiscalía General de la República también reitera esto, que no se llevó a cabo la cumplimentación de esta orden de aprehensión debido a que él se presentó para ser testigo colaborador, y
Dice, por ejemplo, que en el caso de Raúl R., como lo identifica la Fiscalía, manifiesta que en el procedimiento correspondiente, de testigo, esta Fiscalía se están obteniendo ya los datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal continuar y ahondar en esta investigación. Y detalle también que la situación jurídica de este individuo se podrá dar a conocer en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza. Hay que recordar que sí ya hay una detención, que es la de una funcionaria federal. Disculpen. Sí, estamos con estos batallando fríos. Un poco, ¿verdad? Ya sé, pero mira, ahí siempre. está de nuevo, ya volvió mi voz. Una funcionaria federal es la que sí está detenida y bueno, a partir de estas investigaciones que seguramente se están dando a partir de la información que está otorgando este personaje, pues ya van a determinar si ya no se va a llevar a cabo esta detención. Pero bueno, vamos a seguir muy pendientes de este tema y ahora les vamos a informar de otro asunto también delicado, ya que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó este miércoles que 2 agentes que realizaban labores de inteligencia en campo desaparecieron el día de ayer en Zapopan, allá en Jalisco. La Secretaría detalló lo siguiente. 2 elementos de esta institución, quienes realizaban labores de inteligencia e investigación de campo para la prevención del delito y la desarticulación de células criminales en el estado de Jalisco, se encuentran en calidad de no localizados. La Secretaría también precisó que los agentes se dirigían hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial y se perdió comunicación con ellos. Y posteriormente, el auto fue localizado abandonado en la zona de Paseo de los Virreyes en Zapopan. La dependencia indicó que se mantienen en comunicación con autoridades del estado para coordinar las operaciones de búsquedas, también con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional y por supuesto se está dando acompañamiento a sus familias. Pues justo esta es la información que se da el día de hoy y son los detalles que se tienen hasta el momento de la desaparición de estos 2 agentes de la corporación pues que encabeza Omar García Harfuch. Sí, Monse. sí, Ilse, y también pues llama la atención justo porque Jalisco es la entidad que ya les reportábamos en este espacio, encabeza los números con más personas desaparecidas. La última actualización del día de hoy del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la CEGOP, pues nos deja ver que ya la tienen ahí en pantalla, cómo Jalisco pues reporta hasta hoy la última actualización de las 19:53 horas, 12,164 hombres reportados como desaparecidos o no localizados y 1,823 mujeres. Pues en ese contexto es que se anuncia la desaparición de 2 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y vamos ahora con información relacionada con el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. El día de hoy, Jorge Armando, un hombre a quien la Secretaría de Seguridad ha identificado como el licenciado y que fue detenido después de ser identificado como uno de los autores intelectuales del asesinato de este alcalde, rindió su declaración en la audiencia de vinculación a proceso que se desarrolla en Morelia, Michoacán. Por lo que han reportado medios de circulación nacional y medios locales es que este hombre negó tener vínculos con el crimen organizado. Denunció que durante su detención fue incomunicado, golpeado y torturado por personas con el rostro cubierto que no se identificaron. También aseguró que fue llevado a una sala de la Fiscalía General de Michoacán, en donde le negaron comunicarse con familiares. Y de acuerdo con esta declaración que presentó hoy en la audiencia, lo amenazaron con matar a su esposa. Sobre su relación con el crimen organizado, el diario Milenio retomó hoy parte de lo que dijo en la audiencia este hombre Jorge Armando, y él dijo: yo no conozco a nadie del crimen organizado ni pertenezco a ningún grupo. También el día de hoy inició la audiencia de vinculación a proceso de los 7 escoltas del alcalde Carlos Manzo que fueron detenidos hace unos días. Recuerden que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó el 19 de noviembre de la detención de Jorge Armando, este hombre al que se refieren como el licenciado, y en esa ocasión
fue identificado como uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde Carlos Manzo. El día de hoy, otro dato que destaca es que en su declaración él asegura que fue detenido el 19, pero es hasta el 21 de noviembre cuando le permitían comunicarse con sus familiares. Y de acuerdo, eso es lo que plantea él en la audiencia. Lo que había informado la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que Jorge Armando está investigado por entrenar y coordinar a 3 jóvenes que estuvieron involucrados en el asesinato del alcalde. Pues está desarrollando esta audiencia inicial a la par de la audiencia en contra de los 7 escoltas detenidos. Es información en desarrollo y eso es lo que sabemos hasta el momento, Ilse. Así es, vamos a también dar esta otra información muy importante que les comentábamos al inicio de este programa, y es que justo esta reducción histórica de la pobreza que se anunció y se confirmó hace unos meses, específicamente en el mes de agosto por el INEGI, que se registró en México, pues ya está siendo reconocida también a nivel regional. Y es que el día de hoy, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, destacó que México es el país de América Latina y el Caribe donde más se redujeron la pobreza y la pobreza extrema en la última década, de acuerdo con su informe anual titulado Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025. Aunque México, sin embargo, el organismo también advirtió que esta región, la de América Latina, es una de las más altas del mundo en el tema de la desigualdad. México, por ejemplo, logró mayores avances de la región en la disminución de carencias por ingresos, y el diagnóstico revela que 10% de la población con mayores ingresos concentra una tercera parte del ingreso nacional, mientras el 10% más pobre capta apenas el 2%. El tema de la desigualdad, un tema que también todavía México está avanzando poco a poco. Y bueno, el organismo destacó que con mediciones más completas que incluyen registros tributarios y cuentas nacionales, la desigualdad podría ser incluso mayor en el país. Durante la presentación de este informe, José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la CEPAL, explicó que México y Brasil fueron determinantes para la reducción de la pobreza en la región durante 2024. En el caso mexicano, detalló que 2 de los 3 puntos porcentuales de reducción en pobreza se explicaron por la mejora en los salarios impulsados de forma importante por el aumento de alrededor de 135% real en el salario mínimo entre 2018 y 2025. A esas mejoras en el mercado laboral también se sumaron las becas universales, las transferencias a poblaciones vulnerables y la ampliación de las pensiones para adultos mayores. Con ello, destaca la CEPAL, México cerró el año pasado con una reducción de 0.6 puntos en pobreza extrema y 3.1 puntos en pobreza general, desempeño clave para el comportamiento regional. La CEPAL también detalló que en 2024 la pobreza en América Latina afectó a 25.5% de la población, que se estima actualmente en 162 millones de personas, su nivel más bajo desde que existen datos comparables. La pobreza extrema alcanzó 9.8%, equivalente a 62 millones de personas en la región. Y bueno, de la reducción total en la región, México aportó 60% de la disminución de la pobreza y 49% de la reducción en pobreza extrema, mientras que Brasil contribuyó con 30 y 31% respectivamente. Un dato muy importante, Monse. Sí, Ilse, y también lo que se señala es que si esta mejora pues sí está vinculada con el peso demográfico tanto de México como de Brasil, pero que en México pues sí destaca las políticas de transferencias a la ciudadanía, y lo que llama la atención justamente es que aunque hay avances en la reducción de la pobreza, pues la desigualdad continúa. La CEPAL subraya el día de hoy que el 10% más rico en la región capta el 34.2% de los ingresos totales, mientras que el 10% más pobre accede apenas el 1.7% de la riqueza, y esta es la segunda mayor concentración del ingreso en el mundo, solo por debajo de África subsahariana. Pues, Ilse, ahí está el reto, también la distribución de la riqueza, que sigue siendo pues bastante desigual acá en México.
pero sí, pues sí se destaca la reducción en los últimos 10 años. Ilse, antes de pasar también acá con más información, voy a hacer un breve paréntesis porque Diana Ríos en el chat nos estaba reclamando por saludar. Nos dice a puros vatos. No, Diana, te enviamos saludos a ti, a Ileana Gobea, Ana G, que están aquí en el chat, a Guxi, que nos deseó buenas noches hace unos minutos, y Alberto Chávez, quien nos dice el like 9000 es el suyo. Un like para el equipo de Dos con Todo. Quería hacer ese paréntesis antes de continuar con la información. Muy bueno. Y saludo a todas las que nos están viendo. Sí, Ilse. Pues vamos con más información. El día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió al senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, respeto, sensibilidad y solidaridad después de que el día de ayer, en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el senador calificó de ambiciosa y fascista a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, quien es también viuda del alcalde asesinado Carlos Manso. Estas descalificaciones del senador pues surgieron después de que la alcaldesa solicitó a la Fiscalía de Michoacán investigar a 2 senadores por el asesinato de su esposo. En respuesta, Fernández Noroña la acusó de irse a la ultraderecha y la llamó fascista y ambiciosa. Desde ayer, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, llamó al senador a moderar sus expresiones y evitar ofensas. Hoy le cuestionaron a la presidenta Claudia Sheinbaum qué opina de estas declaraciones, y esto fue lo que respondió. Yo creo primero que en estos casos hay que respetar primero, ¿no? O sea, la esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, pues no está pasando por un momento fácil, ¿no? Acaba de perder a su esposo. Entonces yo creo que en esa parte pues tiene que haber una sensibilidad para empezar. Ya si hay un asunto de debate político, bueno, pues ya es otro tema, ¿no? Pero yo creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo, y hay que pues en momentos ser solidario, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Entonces, mi opinión. Ya para lo político, pues ya habrá otros momentos, ¿no? Ahí está eso que ocurrió ayer en el marco del 25N, el día para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Otro tema que también ocurrió el día de ayer y se denuncia también el día de hoy, pues es esta acción del diputado por Morena, Cuauhtémoc Blanco, en contra de una diputada pues del Partido del Trabajo, de la misma bancada casi, y pues el día de hoy la diputada Marta Araceli Cruz Jiménez, del Partido del Trabajo, denunció ante el Pleno de la Cámara de Diputados a Cuauhtémoc Blanco por acoso, luego de que el morenista le lanzara un beso en la sesión del martes en San Lázaro. Cruz Jiménez pidió la palabra ante el Pleno para denunciar lo que dijo es un acto de acoso en este recinto, y detalló lo siguiente: hoy me veo obligada a levantar la voz para denunciar un hecho que no solamente me afectó a mí, sino que refleja un problema mucho más profundo de nuestra cultura institucional. En este recinto, en pleno ejercicio de mis funciones, fui objeto de una forma de violencia simbólica y sexual, la simulación de un beso, un gesto que algunos intentan minimizar, pero que constituye una modalidad clara de acoso sexual. Para la petista, lo grave no fue solo el acto en sí, sino que pretendió, dijo ella, ridiculizarme, desautorizarme y recordarme que para algunos mi presencia política sigue siendo un espacio que creen tener derecho a invadir. Dijo también que esto es grave porque muchas mujeres lo van a defender, en referencia a Cuauhtémoc Blanco. La legisladora petista también señaló que la violencia simbólica no es un juego. El acoso sexual, dijo, no es un malentendido, y la revictimización no es una simple falta de empatía, es una forma de violencia que legitima a los agresores y silencia a las víctimas. Ella también dijo
que se atrevió a hablar porque callar sería convalidar, porque quienes creemos en la igualdad no podemos permitir que la cultura machista encuentre refugio en nuestras instituciones. No vamos a aceptar que nos digan cómo debemos sentirnos, qué debemos tolerar. Y bueno, ¿por qué se da la denuncia de esta legisladora? El día de ayer, en la sesión del Pleno que se llevaba a cabo, la legisladora petista solicitó a Cuauhtémoc Blanco que se retirara del recinto cuando iba a comenzar la conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto debido a las acusaciones que tiene este legislador en su contra por presuntos actos de violencia. Entonces es cuando Cuauhtémoc Blanco se retira por una de las esquinas del Pleno, pero antes de irse le lanza un beso con la mano a la legisladora Cruz Jiménez, quien le respondió con un gesto de su mano para indicarle que se fuera. Hay que recordar que en marzo pasado el Pleno de la Cámara de Diputados avaló el dictamen que desechaba el proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, el cual había sido solicitado por la Fiscalía de Morelos, donde él fue gobernador entre 2018 y 2024, esto derivado de una acusación de tentativa de violación contra su media hermana. Y bueno, esta denuncia el día de hoy se presentó por parte de la legisladora ahí ante el Pleno de la Cámara de Diputados, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, indicó que la mesa directiva y el Pleno recibían la denuncia y añadió lo siguiente: con esta intervención que usted ha hecho, se remitirá al Comité de Ética, que ya está instalado en esta Cámara de Diputados, para que sea este comité quien pueda proceder conforme a la norma que está establecida. Esto fue lo que ocurrió el día de hoy en la Cámara de Diputados, derivado de este gesto del legislador Cuauhtémoc Blanco del día de ayer, Monse. Sí, Ilse, y que es importante porque justamente las legisladoras del PT son quienes en marzo, cuando se discutía el posible desafuero de Cuauhtémoc Blanco, pues fueron las que más se pronunciaron a favor de esto, ¿no? De que les quitaran el fuero. Ahora es una legisladora del PT la que denuncia violencia de Cuauhtémoc Blanco, y además está denunciando violencia simbólica, que es justamente la razón por la que él está incluido desde este año en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Su nombre aparece en este registro que es público en el INE, es decir, ya tiene esa sanción, ya está en ese registro, y pues lo vemos de nueva cuenta, pues como es, ¿no? Haciendo estas expresiones en contra de las legisladoras. Ilse, pues con esa información, ¿qué te parece si vamos a una breve pausa? Si quieres, nada más doy la reacción de Cuauhtémoc Blanco, del legislador de Morena, porque él difundió en sus redes sociales una carta donde manifestó lo siguiente, un comunicado, donde dijo: la reacción captada en el video no tuvo intención ofensiva ni de menosprecio, fue un gesto aislado, sin ánimo de confrontación y alejado de cualquier forma de falta de respeto. Toda conducta en la vida pública debe guiarse por la dignidad, la mesura y el compromiso restricto con el respeto hacia todas las personas. Y añade: como servidor público comprendo que cualquier actuación puede ser observada, interpretada y difundida. Respeto las opiniones expresadas, sin embargo, rechazo categóricamente que haya existido una falta de respeto o una conducta que pudiera considerarse violenta. Pues él mismo lo dice, ¿no? Como funcionario público debe de tener una compostura, y lo que hizo el día de ayer, al menos a la legisladora a la que se dirigió, pues no le pareció algo correcto. Sí, Ilse, y aquí, por ejemplo, nos deja todo un comentario, dice: mandar besos es acoso. Bueno, la cuestión es que hay que leerla en el contexto. Exacto, en el contexto, y que esta acción no la hubiera hecho hacia un legislador hombre, ¿no? Que le hiciera esta petición. Entonces, por eso el análisis de cómo afecta particularmente la violencia política en razón de género. Pues gracias, Ilse, por compartirnos cuál es la versión de Cuauhtémoc Blanco, que siempre está negando todo. Vamos entonces a una breve pausa y regresamos con el Con Todo que preparamos para ustedes el día de hoy.
Marco Cortés, senador y exdirigente del PAN, es dueño de departamentos, terrenos, casas, un local comercial y una cabaña que en total superan los 31 millones de pesos. Esto de acuerdo con la información que él ha transparentado en sus declaraciones patrimoniales. La propiedad más lujosa la adquirió este legislador panista ahora que es senador. La pagó de contado y en euros. Les vamos a dar los detalles en el siguiente Con Todo. Hoy vamos a hablar de cómo la trayectoria política de Marco Cortés le ha permitido también aumentar su riqueza, a la par de señalamientos por la recepción de millones de pesos cuyo uso no ha transparentado. Y esto es algo que han denunciado incluso desde el PAN. Marco Cortés, recuerden que es senador plurinominal gracias a que aseguró este cargo después del fracaso electoral en 2024. En su última declaración patrimonial, que fue presentada en mayo ante el Contralor Interno de la Cámara de Senadores, informó que en enero de este 2025, es decir, 4 meses después de que asumió el cargo, compró de contado un departamento por 565,000 euros, es decir, unos 12 millones de pesos. No dio detalles de dónde se ubica, solo informó que costó 565,000 euros. Tenemos por ahí la declaración que él hace ante el Contralor Interno de la Cámara de Senadores. Ahí están, si ustedes pueden ver, el valor de adquisición, 565,000, y el tipo de moneda dice euros. Ahí aclara que lo adquirió en enero, el 2 de enero de este 2025, y el pago es de contado. Como pueden ver, aunque ahí se aclara, por ejemplo, el dato de la superficie del terreno, no solo dice 55, no dice si son metros, hectáreas, no sabemos. La superficie de la construcción también solo menciona 102. Es toda la información que transparenta, pero sí está reconociendo el pago en euros. Y esta información ya se empezaba a escuchar desde agosto, cuando el senador morenista Gerardo Fernández Noroña advirtió que el panista Marco Cortés adquirió este inmueble. Recuerden que hace comparte esa información en una conferencia de prensa cuando se le estaba cuestionando por comprar una casa en Tepoztlán por un monto similar, unos 12 millones de pesos. En esa conferencia, el senador Gerardo Fernández Noroña empezó a leer las declaraciones patrimoniales de distintos legisladores de oposición. Ahí hace mención de esta compra por 12 millones de pesos de un departamento de Marco Cortés. Bueno, a raíz de eso, pues nos metimos a investigar, a revisar las declaraciones patrimoniales del legislador. Solo están públicas las declaraciones del 2024 y del 2025 y pues llama la atención y muestra también la opacidad con la que se ha movido este funcionario, porque los 6 años que dirigió el PAN, entre el 2018 y el 2024, nunca hizo públicas sus declaraciones, aunque es una obligación que está establecida en la Ley General de Transparencia. Bueno, en estas declaraciones patrimoniales de Marco Cortés, él reconoce ser dueño de 3 departamentos, 4 terrenos, un local comercial, 2 casas, un auto de lujo y una cabaña. Cuando hacemos la suma de estas propiedades que ha comprado en los años como funcionario, pues nos da un costo aproximado de 31,783,000 pesos. Se trata de propiedades que ha adquirido durante su tiempo como funcionario público. Él es de Michoacán, entonces también ha tenido cargos por esa entidad como diputado, y en su declaración patrimonial, particularmente la del 2024, es donde va detallando las propiedades que compró. En esta de 2025 no aparecen todas estas propiedades, pero pues tenemos el referente de la información que comparte en 2024, y en 2025 el dato novedoso que da es la cuestión de la compra de su departamento que pagó de contado en euros. En esta declaración patrimonial más reciente, la de mayo del 2025, el panista tampoco especifica si entre estas propiedades están 2 ranchos dedicados al cultivo de aguacate con los que cuenta en Jalisco. Y esto es información que se ha dado a conocer
porque hay certificaciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Senacica que se le otorgaron entre 2022 y 2024. Por ejemplo, en pantalla estamos viendo un certificado que le otorga la Senacica. Ahí vemos a la persona física Marco Antonio Cortés Mendoza por cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas en la producción primaria de vegetales, y ahí aclaran que es por el cultivo de aguacate en una unidad de producción llamada El Veladero, con una superficie de 24 hectáreas y que se ubica en San Gabriel, Jalisco. Ustedes pueden ver la fecha en la que se emite esta certificación, es el 11 de diciembre del 2024, y esta es información que es pública, que está en la Plataforma Nacional de Transparencia y que comprueban que Marco Cortés es dueño, al menos de este rancho dedicado al cultivo de aguacate con una superficie de 24 hectáreas. En estas declaraciones patrimoniales, pues no especifica si parte de todas estas propiedades y parte de todos estos terrenos que ha comprado, pues incluyen el lugar dedicado pues al cultivo de aguacate. También algo que llama la atención, además de estas propiedades que ha comprado el panista, son las concesiones de agua que le han sido otorgadas. Concesiones otorgadas por la Conagua, que en total tienen una capacidad de 182,000 metros cúbicos al año para uso agrícola. En el Registro Nacional de la Conagua, si ustedes buscan el nombre de Marco Antonio Cortés Mendoza, pueden encontrar esta información que están viendo en pantalla. Como una de estas concesiones le permite la extracción de aguas nacionales de 50,000 metros cúbicos por año en una de ellas, y la otra pues 132,000 metros cúbicos de agua por año. Y todas ellas, una de ellas, la que es de mayor cantidad, la adquirió en 2016, en septiembre del 2016, y la otra ya más recientemente en 2021. Eso a la par de esta riqueza que reporta o que reconoce en sus declaraciones patrimoniales. Les decía que además del pago en euros de este departamento en enero del 2025, pues algo que llama la atención de la declaración de Marco Cortés es que los bienes más costosos los adquirió en su periodo como dirigente del PAN, que fue del noviembre del 2018 a noviembre del 2024. Por ejemplo, 2 meses después de que asumió la dirigencia en enero del 2019, Marco Cortés compró una casa que pagó a crédito por 9 millones de pesos. Una casa que compró cuando tenía un salario mensual neto de 156,571 pesos. Era el sueldo que tenía como dirigente del PAN y un sueldo que no cambió durante los años que estuvo al frente de la dirigencia. Esa es la información que están ustedes viendo en pantalla, que reporta en su declaración patrimonial del 2024, una casa que compró a crédito. Para junio del 2022, todavía como dirigente del PAN, compró un terreno que costó 1,840,116 pesos que pagó a crédito. Y algo que llama la atención de esta compra es que la hizo solo 19 días después de las elecciones de gubernaturas en 6 estados, estamos hablando del 2022, junio del 2022, donde el PAN compitió en coalición y solo ganó en Aguascalientes. Esto es importante ponerlo en contexto porque recuerden que durante su paso por la dirigencia, los panistas reprocharon a Marco Cortés en más de una ocasión que no asumió la responsabilidad por llevar al PAN al fracaso a través de esta alianza con el PRI y el extinto PRD. Él, cuando llega al PAN, recibe el partido gobernando 11 estados, y ya para 2024, junio del 2024, después de estos procesos electorales y después de defender hasta el último momento la alianza con el PRI y con el PRD, pues el PAN solo gobierna en 4 entidades: Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro. Bueno, sumaba fracasos electorales, pero eso no impidió que se comprara esta casa de más de 9 millones y este otro terreno de más de 1 millón de pesos. Y les decía que esta riqueza de Marco Cortés pues se ha hecho a la par también de señalamientos desde
desde el PAN por el uso de recursos que no transparenta. Por ejemplo, en 2011, Marco Cortés era diputado federal por Michoacán, y en ese entonces se registró como aspirante a precandidato a gobernador de Michoacán, pero en esa elección interna fue electa Cocoa Calderón, hermana del entonces presidente Felipe Calderón, pero Marco Cortés, estamos hablando del 2011, hizo campaña para ser alcalde de Morelia, y en este proceso es que recibió señalamientos de otros panistas por el uso de recursos irregulares. Esta es información que Álvaro Delgado, el jefe de investigación aquí en Sin Embargo, dio a conocer desde el 2018, cuando Marco Cortés buscaba la dirigencia del PAN. Y él en ese momento reportó cómo Juan José Rodríguez Prats, que entonces era presidente de la Comisión de Doctrina del PAN, pues reveló que Marco Cortés admitió que recibió 70 millones de pesos de empresarios en 2011, en ese periodo cuando estaba buscando ser candidato a la gubernatura de Michoacán. La información que compartió en su momento Álvaro Delgado expuso que Rodríguez Prats lo reconoció en una conversación privada, pero después dio cuenta de esta información al Comité Ejecutivo Nacional del PAN. De acuerdo con esta información, Marco Cortés no negó la recepción de este dinero, incluso justificó la recepción de este dinero diciendo que era un acto normal, que los empresarios apuesten a un candidato, y insinuó que parte de esta apuesta pues incluye que ellos reciban algo a cambio. Rodríguez Prats en ese entonces también pues hizo este señalamiento en frente del entonces titular del PAN, Gustavo Madero, y de la secretaria general Cecilia Romero. Pero, pues, aunque Marco Cortés en esa ocasión admitió recibir los recursos, que insisto, dijo que era un apoyo normal para su candidatura, este hecho fue conocido por la dirigencia del PAN desde el 2011, pero quedó impune y en 2018 es cuando Marco Cortés asume la dirigencia del PAN. Aunque, pues por este hecho, incluso Manuel Gómez Morín, quien competía en ese entonces con Marco Cortés para la dirigencia, solicitó que lo expulsaran. No pasó, no fue investigado, y Marco Cortés fue electo en 2018 como dirigente del PAN. En ese periodo, 2011, cuando se hace el señalamiento de la recepción de millones de pesos que no justificó, también reconoció el legislador la compra de una casa de contado que costó 423,000 pesos y pues también la compra de una cabaña. Esta cabaña la compró en febrero del 2012 por 370,000 pesos. Pues sí, esta cabaña es la que compra en 2012 y hago, ahí la aclaración. Esta casa de más de 423,000 pesos la reconoce en su declaración patrimonial, pero la adquirió en 2006. En ese periodo era 2006 senador. Esto pues para ir haciendo la relación de las casas que ha comprado y los cargos públicos que ha ocupado. Algo también que llama la atención es que no es la única ocasión en la que Marco Cortés ha justificado estas alianzas irregulares con otros políticos. Recuerden ustedes que en 2024 Marco Cortés denunció que el PRI no cumplió la entrega, el reparto de ciertos cargos, a pesar de que compitieron en alianza en Coahuila. Él publicó en sus redes sociales en 2024 pues que el PRI no había cumplido, y entonces no se repartieron distintos cargos autónomos en Coahuila. Y él en ese momento dijo, no, yo no estoy diciendo que hicimos algo mal, es una cuestión de transparencia, estoy diciendo que el PRI no cumplió con su parte del acuerdo. Entonces ya tiene un antecedente de justificar estos acuerdos irregulares, y es algo que ha caracterizado la trayectoria política de Marco Cortés. Es importante también retomar cómo fue esta dirigencia de Marco Cortés, porque hace unos días nos decían ustedes en el chat que no me acuerdo quién nos comentó que vino a la Ciudad de México y vio bardas pintadas por todos lados con la frase "Defendamos México", y
pues con el logotipo del PAN. Pues sí, el PAN inició desde hace un mes esta campaña para cambiar su logo, para cambiar su imagen. Entonces se ha promocionado en las calles, en redes sociales, con espectaculares. Bueno, Marco Cortés también como dirigente pues se caracterizó por invertir millones de pesos en promocionar su imagen. Y les decía también por la opacidad, porque aunque no transparentó durante su periodo como dirigente cuánto se gastó en contratos para comunicación social, en redes, en espectaculares, en otros anuncios. La información que sí podemos contabilizar es la de los datos de la biblioteca de anuncios de Meta, esta red que integra redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp. La información pública de Meta que se contabiliza desde el 2020 y 2024 en el periodo que él fue dirigente del PAN, pues nos muestran que en las redes de Marco Cortés, tanto él como el PAN gastaron un estimado de 5.531.857 pesos para difundir 886 anuncios. Estamos hablando de todo este dinero, más de 5 millones, que se destinaron nada más a las cuentas personales de Marco Cortés. Otros anuncios también se pagaron en dólares. Para estos anuncios pagados en dólares gastaron 685.137 pesos. Fueron 71 anuncios que se pagaron en dólares. Y pues sí, es también bueno traer a cuenta esta información porque recuerden que en 2024, cuando ya es su último año como dirigente, incluso la candidata presidencial Xóchitl Gálvez tuvo que hacer un llamado a Marco Cortés y a Alejandro Moreno a que no se promocionaran más en los spots, que se dieran su tiempo para que ella pudiera aparecer más en los spots registrados al INE. Pues otra más de esta difusión personalizada que hizo Marco Cortés durante su dirigencia en el PAN y que se suma a la opacidad que les hemos reportado aquí en Sin embargo MX, porque tampoco transparentó en este periodo como dirigente cuánto se gastó en estos viajes internacionales, los que ya les damos cuenta que al PAN le gusta mucho ir a Estados Unidos y a otros países a denunciar al gobierno mexicano. Por ejemplo, esta foto que estamos viendo es de las últimas giras que hizo Marco Cortés. Justamente, si en esta última revisión que hicimos pues ya con el cierre del 2024, de la información que hay acerca de los viajes de Marco Cortés, pues nos damos cuenta que en el último año no dieron a conocer cuánto gastó Marco Cortés en su gira a Europa, a España, las últimas giras que hizo, y tampoco pues aclara, por ejemplo, pues cuánto se gastó cuando visitó Venezuela, cuando visitó también Perú, que fue deportado en el año pasado. Toda esa información no la da a conocer, aunque sí publicó todo el tiempo de estas giras en sus redes sociales. Y ese es el perfil opaco con el que Marco Cortés ahora está pues ya gozando de un sueldo como senador plurinominal. Ilse, que tampoco dan mucho las cuentas con este último departamento que compra de contado, de acuerdo con la información que él mismo ha transparentado. Así es, Monse. Gracias por estos detalles que nos das de este reportaje que elaboraste tú y que se publicó el día de ayer. Y pues aquí hay algunos comentarios. Dice, por ejemplo, Blanca Morales, se les debe aplicar la revocación de mandato a todos estos corruptos y no permitir que sigan en puestos públicos en las cámaras ni en la administración pública. Ya basta de PRIAN, PRD, ni un voto. Porque hay que recordar que aunque parezca que se enriqueció con este dinero, pues podría ser del partido, a final de cuentas, pues es dinero que viene de los impuestos que todos pagamos. Sí, impuestos que todos pagamos, y esto, ¿no? Que la cuestión de ir y viajar al extranjero, pues es algo que se sigue haciendo desde el PAN, y al menos tienen este antecedente de que en los últimos 6 años, pues no están transparentando cuánto se gastaron. También un sello del PAN, ¿no? Uh-huh. No transparentar este tipo de cosas. Y sí, bien decías, el tema de promoción de su imagen, que sí estaba muy cañón, y ahora también es la promoción del PAN, ¿no? O sea, que en todos lados
ya vemos el logo del PAN pintado en las calles, pintado en bardas, ¿no? Como si fuera así como muy austero, digamos, pero pues son muchas bardas por todos lados, ya con esta nueva imagen del PAN. Pues también nos dice Laura, el INE debería hacer su trabajo y fiscalizar efectivamente a los partidos políticos y el manejo del dinero público, porque también hay que recordar que este dinero que se les da en prerrogativas a los partidos, pues es para cosas muy específicas. Y si no se está fiscalizando bien, si no se está dando las pruebas de cómo se está gastando, pues por eso pasan casos como el enriquecimiento de Marco Cortés, por ejemplo. Así es, Ilse, pues es parte de una serie de reportajes que les estaremos compartiendo. Gracias por estar atentas al chat. Y Ilse, ¿qué te parece si nos vamos con la información que preparamos al cierre? Vamos. Bueno, vamos a empezar con esta lamentable noticia, y es que el día de hoy un incendio registrado en varios rascacielos de Hong Kong ha causado la muerte de al menos 36 personas, entre ellos un bombero, según lo que han confirmado autoridades. Y, por ejemplo, el jefe de gobierno de Hong Kong, John Lee, informó en una rueda de prensa desde el Hospital Príncipe de Gales que lamentablemente otras 279 personas están desaparecidas, mientras que 29 se encuentran hospitalizadas, 7 de ellas en estado crítico. Y justo pues como podemos ver en estas imágenes que estamos compartiendo en estos momentos, pues sí fue un siniestro de magnitud impresionante. Y bueno, para actualizar la cifra más reciente les decíamos 36 personas, pero por ejemplo en este servicio que tenemos de Deutsche Welle ya se está incrementando lamentablemente el número de fallecidos a 44 personas, y pues sí, cientos siguen desaparecidos en una de las peores tragedias sufridas en esa urbe asiática. Lee, este jefe de gobierno de Hong Kong, explicó que las autoridades han iniciado ya una investigación y que los expertos recolectarán muestras de material del andamiaje para verificar si este complejo residencial siniestrado ubicado en el barrio de Tai Po cumple con las normas de construcción. Por su parte, el secretario de Seguridad, Chris Tang, aseguró que las primeras pesquisas indican que la rápida propagación de las llamas es sospechosa, y añade, la red y la lona impermeable, una vez quemadas, mostraron una propagación de las llamas superior a la permitida. También dijo que alrededor de 800 bomberos y 140 camiones se desplazaron hasta el lugar de los hechos y se desplegaron incluso drones para intentar apagar las llamas y para tratar de identificar a un número indeterminado de personas que todavía permanecen atrapadas. El número 2 de los bomberos, Derek Armstrong Chan, ha detallado que la temperatura en el edificio es muy elevada, pues esto dificultó en un primer momento la entrada de los bomberos para llevar a cabo labores de rescate. Justamente en esta actualización que les compartíamos, Monse, ya son 44 las personas fallecidas, 279 continúan desaparecidas. Justamente la cifra de fallecidos ha estado variando durante el día. También se ha hablado, por ejemplo, que de entre los heridos hay 7 personas en estado crítico y se encuentran todavía las labores de rescate en la zona. Este incendio afectó a 7 edificios de Wang Fung Court, un complejo residencial ubicado en el distrito de Tai Po, que cuenta con 1,984 viviendas y alberga a unos 4,000 residentes. Además de, como les comentábamos, había un bombero que perdió la vida. El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, detalló que hay 8 albergues temporales que dan refugio a alrededor de 900 residentes afectados por esta tragedia. Justamente, pues como les comentábamos, 4,000 personas vivían en este complejo de residencias que fue siniestrado el día de ayer, y ya también se ha anunciado la detención de 3 hombres sospechosos de homicidio involuntario por este incendio.
La policía ha indicado que entregará más información en las próximas horas, porque justo lo que se comentaba, pues que la propagación de las llamas no, o sea, les genera sospecha, y pues vamos a ver más adelante qué se dice también de estos 3 detenidos sobre esta tragedia que ocurrió allá en Hong Kong, Monse. Sí, Ilse, y esta información también quedaban que como empezó a anochecer, pues también se hizo mucho más complicado el identificar a las personas que están ahí atrapadas, ¿no? en este incendio. Pues sí, les seguimos al pendiente de la actualización de más información y les seguiremos compartiendo aquí en los canales de Sin embargo MX, Sin embargo al aire. Y pues ya vamos a cerrar, estamos cerrando este programa, no sin antes pues agradecerles a quienes nos están comentando: Lucina Danel, Hugo González, Calibán, Laura CH, Camul, Tierón, gracias por estar por acá en el chat. Y Enrique también, que nos deja su comentario. Ilse, pues para irnos más con algo más ameno, les tenemos información de lo que anuncia el día de hoy el gobierno de México, que presenta un proyecto llamado Coatlicue, una supercomputadora mexicana, que de acuerdo con lo que ha dicho el gobierno federal, será la más poderosa en América Latina. Una vez que esté construida, va a tomar 2 años complementarla, pero será usada para todo tipo de proyectos públicos como el análisis del clima y del agua, las aduanas y las facturas. Hoy la presidenta destacó que esto permitirá que México entre de lleno al uso de inteligencia artificial y procesamiento de datos, porque dice México hoy no tiene la capacidad de hacerlo. Vamos a escuchar qué es lo que se informó el día de hoy en la conferencia. Ilse, ¿qué te parece si con este audio las dejamos? Y les agradecemos pues por acompañarnos el día de hoy, este miércoles 26 de noviembre. Muchas gracias a Miguel Ayala también por su superchat, y nosotras los vemos el día de mañana. La supercomputadora Coatlicue, la supercomputadora más poderosa de América Latina, va a permitir que México entre de lleno al uso de la inteligencia artificial y procesamiento de datos. Imaginen lo que vamos a poder hacer: 314,000 billones de operaciones por segundo y una inversión pública de alrededor de 6,000 millones de pesos. Puede ser muy útil para predicción de clima, para salud, con los censos de salud, por ejemplo, que estamos haciendo, poder procesar la información. Para los evasores fiscales. Queremos, por ejemplo, cruzar la información del SAT con aduanas, de tal manera que todo sea automático. Y el desarrollo científico, pues hoy está muy vinculado al procesamiento de datos. Vamos a poder hacer de manera soberana, los mexicanos, las mexicanas, 4 cosas centrales. 1, resolver problemas públicos que requieren alta capacidad de cómputo, realizar investigación científica de punta, ofrecer capacidad de cómputo para apoyar proyectos emprendedores, y 4, dar servicios de cálculo masivo a la iniciativa privada. Es una capacidad de cómputo que no tiene ningún otro país de América Latina, pública. Es una supercomputadora del pueblo de México. Nos colocaríamos en 2 años en un nivel de procesamiento de datos que también trae inversiones públicas y privadas que puedan utilizar este procesamiento de datos, que de otra forma no se podría. Nos va a ayudar muchísimo, no solo al desarrollo de la ciencia, sino al desarrollo del país. Mayoría, que no tienen con quién dejar los chicos, los bebés. Hay muchos chiquitos que tienen que ir al jardín y no se terminó eso. Muchos de nosotros, yo también, ya empiezo a buscar laburo porque la verdad que ya no es imposible sostener la cursada si no tenés algún tipo de ingreso. La última evaluación de UNESCO en el nivel primario, en 3er grado, es decir, los estudiantes de 10 años, mostraba que 1 de cada 2 estudiantes no está cabalmente alfabetizado.